Bueno, compañeros, mira qué bien. Está Igea en primera persona, así que entre Igea y Aitona Oh, Xavier son los que vais a llevar, como siempre, la sección de Tándem Perfecto. No sin antes recordar yo que a las 9:30 tenemos a Esther Claudio, investigadora en justicia social y tiene postdoctorados en literatura, es licenciada en humanidades y nos va a hablar mucho de los cómics y como instrumento para temas de justicia social, migración, identidad y bueno, vamos a estar aquí con ella a las 9:30. Y dicho esto, ahora sí que sí, Iván Igea, Aitona Xavier, Tándem Perfecto. querido abuelo Xavier, ¿qué tal está usted? Señor Igea, encantado de hablar con usted, como siempre. ¿Qué ha hecho hoy la Real Sociedad? Sinceramente, no he visto el partido. Pues Ha ganado. 5-3. Sí, sí. Ha ganado 3-5. 3-5, madre Y mía, ya esto parece estamos a un paso de jugar a tenis nosotros. yogo bonito, yogo bonito. Bueno, pues continuamos en el ciclo de atletas y deportistas que se han implicado socialmente. Recordamos que este ciclo lo estamos haciendo en homenaje a Roberto Sotomayor, que es iba a decir el futuro alcalde de Madrid, punto. Pero bueno, es candidato a alcalde de Madrid por Podemos y estuvo colaborando con nosotros en Tándem Perfecto en los últimos programas de la temporada anterior. Esta temporada, por razones obvias, está centrado ya en su campaña, no puede estar con nosotros, así que decidimos hacerle este pequeño homenaje. Y sí que quiero mencionar dos artículos que ha escrito él en blogs públicos, que os recomiendo que sigáis a Roberto Sotomayor, que siempre ha escrito sobre deporte y sobre política en la última hora y ahora está escribiendo bastante en blogs públicos, y uno es Se puede ganar Madrid y otro que ha publicado hoy mismo que se llama Barrios limpios, alcaldes sucios, sobre la remunicipalización de los servicios de limpieza en Madrid. Es interesantísimo y bueno, ahí lo dejo. ¿Y de quién nos venía a hablar hoy, abuelo Xavier? La semana pasada nos quedamos con Ali, pero antes quería hablarnos de otra Nos gran... quedamos con Ali pendiente, sí. Con Ali pendiente, pero hoy nos venía a hablar primero de Allyson Félix. Efectivamente. Y como estamos homenajeando a Roberto, pues seguro que le va a hacer mucha ilusión. Seguro que Roberto conocía la historia que contamos la semana pasada de Hasiba Bulmerka, y no tengo ninguna duda de que conoce a la atleta de la que vamos a hablar hoy. Porque Allyson Félix, para quien no le suene, podríamos decir que en los tiempos de Usain Bolt, Félix fue la reina de la velocidad femenina. Fue 8 veces campeona olímpica y 13 veces campeona del mundo. Estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Insisto, 8 veces campeona olímpica y 13 veces campeona del mundo. Estoy aquí mucho mejor así. Ahí está. Te estaba cambiando de sitio para que se te viese. Señor Lo que Lobo, pasa es que ahora no se le ve al señor Lobo, pero bueno, el señor Lobo lo reservamos para conexión con Bruselas. ¿Le puedes cambiar el logo al otro lado mientras que...? Eso también entonces, puedo hacerlo, sí. bueno, os podéis imaginar que en su momento era una de las atletas más importantes del mundo y era estadounidense, con lo cual pues firmó un contrato multimillonario con la marca Nike. Y esto no es una tontería, porque ese contrato resultó bastante importante en un momento de su carrera. Ella misma contó al diario New York Times la experiencia que tuvo con su patrocinador cuando ella decidió que quería ser madre. Y el problema era que el contrato no establecía esa posibilidad. Allyson Félix explicaba al New York Times que todas las personas que redactan esos contratos son hombres. En concreto decía: la cultura alrededor del embarazo en el atletismo es el silencio. Si te quedas embarazada, lo ocultas. Corres el riesgo de perder tus contratos. Es decir, contratos, insisto, multimillonarios, les obligaban a seguir compitiendo. Con lo cual, pues muchas veces, en muchos casos, tenían que renunciar a la maternidad y esperar al final de su carrera para poder ser madre, ¿no? Entonces, Allyson Félix estaba negociando un nuevo contrato con Nike y ella planteó la posibilidad de ser madre, y Nike le dijo que no había ningún problema, pero que en ese caso iba a tener una reducción del 70%. 70% estamos diciendo, ¿eh?
Entonces ella quiso incluir en el nuevo contrato una cláusula por la que no se le pudiera penalizar por el hecho de querer ser madre. Ella sí aceptaba penalizaciones, que también me parece algo paradójico, por un bajo rendimiento deportivo, pero quería que se estableciera una cláusula por la que no se le pudiera rebajar la cantidad en caso de querer ser madre. Y ella en concreto decía una cosa, es decir, no lo estaba haciendo por ella misma, sino porque decía, si yo, que soy una superestrella, no puedo acceder a esa cláusula, ¿quién más va a poder hacerlo? Entonces quería utilizar precisamente su categoría de superestrella para abrir esa vía. Insisto, esto lo contó en el New York Times y a raíz de que lo contara se generó una gran polémica, sobre todo en Estados Unidos, que dio como lugar que Nike aceptara la cláusula de Allyson Felix de no incluir reducciones en caso de embarazo. Bueno, Allyson Felix lo que hizo fue no firmar con Nike y creó su propia marca de zapatillas. Llegó a ganar una medalla de bronce en el final de su carrera con esas zapatillas que se ven ahí en esa imagen que ha puesto Galley ahora. Y bueno, en su última competición importante ganó esa medalla de bronce con las zapatillas que son para hacerles un poco de publicidad gratuita, que ya a partir de aquí ya se convertirá en una marca conocida a nivel mundial, eran de nombre Size o 6. Señor Lobo, ¿me puede corregir usted mi pronunciación en inglés? Se escribe S-A-Y-S-H. Pues no sé, Size, será así, sí. Y esa es, señor IGA, la historia del atleta Allyson Felix. Estamos viendo que en todos los deportistas que estamos hablando desde los 3 últimos capítulos de la temporada anterior, como en estos primeros, tienen el factor común de que tienen la conciencia de que, a pesar de que probablemente ellos ya tienen su carrera resuelta, su vida resuelta, saben que no están luchando por sí mismos, sino por dejar un legado a las futuras generaciones y, sobre todo, en solidaridad por aquellos deportistas que no tienen tan buenas posibilidades a la hora de desarrollar su profesión. Entonces, por eso nos parece importante destacarles aquí. Y otro que también tuvo un gesto que le puso en peligro de su propia libertad fue el que vuela como una mariposa pero pica como una abeja, Mohamed Ali. Efectivamente, señor Igea. Mohamed Ali es quizás más conocido por nuestra generación. Es, por supuesto, uno de los boxeadores más importantes de la historia. Supongo que os sonará que nació como Cassius Clay. Y quizás no sabe mucha gente que fue campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Roma y fue por primera vez campeón del mundo de los pesos pesados en el año 1964. Era un deportista extremadamente carismático, muy osado, le gustaba mucho retar verbalmente a los rivales, incluso con bastante soberbia. Un poco generaba... el trash talking lo pudo inventar Mohamed Ali. Es que yo no creo que haya habido un trash talker mayor que Mohamed Ali. Insisto, incluso llegaba a hacer cosas como, no, a este lo voy a tumbar en el cuarto asalto. Y taca, lo tumbaba en el cuarto asalto, ¿no? Cosas del estilo. Y además era una persona muy, muy comprometida con la lucha por los derechos civiles de los Estados Unidos. Insisto, en el año 64 fue por primera vez campeón del mundo de los pesos pesados. Poco tiempo después se cambió de nombre, se unió a la Nación del Islam, que es una organización musulmana de Estados Unidos, que igual el nombre no suena, pero el que por entonces era su líder seguramente os sonará más, que era Malcolm X. Él se unió a esta organización, de hecho tuvo una relación bastante estrecha con Malcolm X. Y un tiempo después fue llamado a filas para unirse al ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Su respuesta fue: no tengo ningún problema con el Vietcong. Ningún Vietcong me ha llamado en la vida nigger. Y rechazó ir a la guerra
por lo que fue condenado a 5 años de prisión y se le retiró el título de campeón del mundo y la licencia para boxear. Después salió bajo fianza y se le redujo la sanción de no poder boxear a 3 años. En ese tiempo estuvo dedicado a dar charlas contra la guerra de Vietnam y a difundir el mensaje de la nación del Islam, que lo que pedía era una liberación de la situación de los negros en Estados Unidos, ¿no? Consiguió que se le permitiera volver a boxear y volvió a ser campeón del mundo. Y tampoco soy un experto en boxeo, pero tal vez su segunda etapa fue más importante todavía. No sé si os suenan combates como el que se llamó Thrilla in Manila y sobre todo Rumble in the Jungle, Sí. el que se organizó en el Zaire, Ajá. actualmente República Democrática del Congo, frente a George Foreman, que fue una reivindicación precisamente de la raza negra. Fueron a África a combatir 2 negros, fueron aerolíneas negras. Si habéis visto el documental When We Were Kings, que si no lo habéis visto, voy a hacer un pequeño territorio más. Hago esa recomendación, el documental When We Were Kings. Ahí se ve cómo intentaron hacer una reivindicación de la raza negra. Tocaron James Brown, B.B. King alrededor de todo ese combate y bueno, pues fue al final, de hecho, Mohamed Ali volvió a ser, o sea, ganó esa pelea y volvió a ser campeón del mundo. Los que le criticaban porque quien había pagado ese combate había sido Mobutu y que lo que pretendía era lavar la imagen del país, cosa que era cierta, indiscutiblemente, y aquel país era un desastre. Como siempre, Ali respondió provocando y decía: los países van a la guerra para poner sus nombres en el mapa e invierten mucho más que los 10 millones que le va a costar a Mobutu esta pelea. Y bueno, lo que quería decir con eso es que probablemente el caso de Mohamed Ali ha sido uno de los deportistas más comprometidos en la lucha social, en este caso centrado en la lucha de los negros en Estados Unidos, que esa personalidad tan provocadora, tan agresiva, tan chulesca, la utilizó también para sacar adelante todas las ideas en las que creía y que llegó a ser una persona incómoda para el poder en Estados Unidos. Es increíble eso, como muchos les da igual, ¿no? Que al final quede en su historial un campeonato del mundo más, menos, pero son conscientes de todo lo que pueden transformar con el potencial de la fama que les da el deporte. Algunos lo utilizan para hacer mucho bien y otros, pues como Neymar, para apoyar a la ultraderecha de Bolsonaro. Pero bueno, nos quedamos, repito, con estos casos más amables y épicos del deporte, porque desde luego ellos se jugaron mucho más por defender, pues eso, a las minorías étnicas en un país como Estados Unidos, de lo que se está jugando aquí, pues algunos millonarios en el mundo del fútbol. Y bueno, para despedir, un comentario que ha puesto Choco Flynn, que es Roberto Botomayor, dice: le regalo el eslogan. Una cosa quería decir, señor Igea, has comentado el caso de Neymar, que esta semana ha hecho público su apoyo a Bolsonaro. Yo quería comentar el de Tite, que es el seleccionador nacional brasileño. Bolsonaro intentó esta semana, en calidad de presidente del gobierno, hacer un acto con la selección brasileña. Y Tite se negó. Y sí, y ha dicho Tite que mientras él sea seleccionador no va a hacer la selección ningún acto con Bolsonaro. Así que bueno, no todos son como Neymar, no todos son como Robinho, algunos incluso tienen conciencia y no fichan por el Madrid. También hay que decir que esto viene de que le perdonaron 36 millones de euros, una regularización fiscal, el gobierno de Bolsonaro, y entonces es un favor que debía también. O sea, uno de los beneficiados fue Neymar. Sí, le perdonaron 36 millones en una regularización fiscal hace un par de años. O sea que bueno. Se entiende mucho más. Se tiene que devolver.
Ya me extrañaba a mí que Neymar tuviera ideología política. Ya me extrañaba a mí. O sea, lo que tiene es ideología económica. Vale. Eso, Un hasta ahí sí, personaje. hasta ahí sí. No hemos hablado nada de fútbol todavía hasta ahora en 2 programas con Mautor, que es un gran culé, y me encantaría saber qué opina de algunos personajes como ellos. Bueno, más o menos sé lo que opinará, pero bueno, futbolísticamente es la primera persona no madridista o de la Real que traemos aquí. Aparte de mí, que Está soy guay del que Badajoz. pongas al mismo nivel al Madrid y la Real, ¿eh? Sí, son los dos que hay. Y al Badajoz, que acabo de poner también. Bueno, amigos, Tándem Perfecto, muy bien, siempre filosofía deportiva, personajes deportivos unidos a un trasfondo con mensaje. Muchísimas gracias, queridos Tándem Perfecto.